Fantasmas con pendientes en esta vida. Tengo la firme convicción de que si no todos, por lo menos la mayoría de nosotros, hemos leído historias de seres del más allá que se hacen presentes en esta vida. No es difícil creerlo, pero cuando esto le acontece a una persona y el resto de su familia, son testigos de las consecuencias de esa experiencia. Entonces resulta difícil negarse a esa realidad. Pues bien, usted sabrá por qué inicio el relato con estos argumentos. En un municipio del estado de Zacatecas, allá por el año de 1928, en la casa de un familiar muy cercano, todas las noches a una hora determinada, se ve un monje o un sacerdote que sale de la cocina y entra al comedor, según comenta mi familiar. Ese ser no camina, más bien flota, levita y francamente le molesta la presencia de ese ser. Tanto así que en varias ocasiones lo enfrenta para decirle que ya deje de molestarlos con su presencia, que su vida ya no es de este mundo. Inclusive llega a insultar a esa alma en pena. La razón, ya estaba fastidiado de que todas las noches sucediera lo mismo, hasta que toma la decisión de hablar con el párroco de ese lugar para ver qué puede hacer para acabar, de ser posible, con esa aparición fantasmal. El sacerdote comprende y cree en lo que le platica José, mi pariente, y accede a ir a observar lo que acontece noche tras noche. Al día siguiente, el sacerdote llega acompañado por el sacristán de la iglesia para que le ayude en lo que sea necesario. A la medianoche, el religioso ya está preparado. Con su estola puesta sobre su cuello, enciende una vela bendita y en ese momento comienza a rezar. Efectivamente, a la hora indicada, aquel ser se hace presente, sale de la cocina, camina por la parte lateral de un patio angosto y se introduce, como es su costumbre, al comedor. En ese instante, el sacerdote pide que nadie lo acompañe. Camina hacia el comedor y todos los demás lo observamos desde lejos, muy espantados, porque los ahí presentes vimos aquella escena que era real. Fuimos testigos de que el monje, aquel verdaderamente flota, en una palabra, escapa a la realidad de este mundo. En su trayecto hacia su encuentro con el fantasma, el sacerdote va pronunciando oraciones y aventando agua bendita. Todos ven cómo entra al comedor. Después de unos minutos, el padre sale y se encamina lentamente hacia las personas ahí presentes. El aspecto del sacerdote es impresionante. Se nota completamente descolorido. En ese momento se dirige a mí de una manera particular por ser el dueño de la casa y me dice: el ser aquel me ha comunicado que en el comedor se encuentran enterradas reliquias religiosas y te pide de favor que si puedes excavar. Para comprobar si es cierto lo comunicado por aquella alma en pena, José le dice al sacerdote que disponga de la casa, porque él ya no la seguirá habitando. Efectivamente, como la esposa y los hijos de José son testigos de todo lo acontecido, al día siguiente de la visita del párroco para hablar con aquella alma en pena, se cambian de casa. Días después fueron a levantar el piso del comedor y ¿cuál va siendo su sorpresa? Lo dicho por aquella alma aparecida resultó cierto. Encontraron en ese lugar lo indicado por el monje aparecido. Lamentablemente el sacerdote de aquel pueblo, a raíz de la experiencia aquí narrada, comenzó a enfermarse. Su salud empeoró a causa de la impresión recibida, hasta que falleció.
El monje sin cabeza. En la población de Jesús María, al norte de Jalisco, cuando llegaron los primeros frailes para evangelizar a la población, no fueron bien recibidos, pues la gente ya tenía sus propias costumbres, sus propias creencias, y fueron rechazados. Incluso algunos monjes fueron asesinados, como fue el caso de un sacerdote al que le cortaron la cabeza. Tiempo después, en esa población, ya que se había evangelizado la comunidad, se hablaba sobre la aparición del monje sin cabeza, provocando el horror entre los moradores. Durante las frías madrugadas veían caminar en el pueblo a dicho fraile que parecía flotar. Y de hecho así sucedía, porque a pesar de que había noches de lluvia, a la mañana siguiente no había huellas en el lodo. Con la finalidad de acabar con las apariciones de este espectro, buscaron su cuerpo para darle cristiana sepultura, y así su alma descansaría en paz. El cuerpo del infortunado fraile fue hallado en la cúspide de un muro, pero su cabeza nunca apareció. Por tanto, se dice que la aparición continúa y lo hará hasta que encuentren su cabeza. Leyenda similar a la anterior fue la que se significó en la población de Tonalá, Jalisco, ocurrida durante la Guerra Cristera, cuando en México se dio la persecución religiosa contra sacerdotes e integrantes de la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes y religiosos fallecieron defendiendo su fe, y uno de ellos fue el sacerdote Juan de Tonalá, quien era muy querido por la gente del pueblo, a la que defendía de los abusivos hacendados que le explotaban. La gente poco pudo hacer para salvarle la vida. Fue colgado de un árbol que hasta el día de hoy se encuentra como mudo testigo de la intolerancia en la calle Pedro Moreno, en el centro de Tonalá. Algunas personas que han caminado cerca de ese lugar, próximo a la parroquia Santiago Apóstol, han visto la sombra del sacerdote Juan colgado de dicho árbol. La gente que conoce su triste historia se horroriza al ver la imagen de ese hombre y sale corriendo. Un fraile que no se mojaba. El 3 de enero de 1778 falleció el padre Fray Agustín de San José, natural de Ceulledo, en Castilla la Vieja, de edad de 78 años y 62 de hábito. Varón con toda verdad de eterna memoria por sus virtudes, y raro ejemplo que dio así, dentro como fuera del convento. Y sus confesores deponen de no haber perdido la gracia del bautismo. Entró en la religión con especial desengaño, pues habiendo tenido en el siglo muy buenas conveniencias, todas las renunció por darse a Jesucristo. En la religión se dio al ejercicio de todas las virtudes. En el silencio fue un ejemplar bien raro, pues jamás ocupó el tiempo en otra cosa que en el aprovechamiento de su alma, siendo sus palabras muy medidas. Su caridad fue tan grande que era asombroso de todos e informado de ella. Su caridad fue tan grande que era asombro de todos e informado de ella. Era continuo en el trabajo de ganar almas para Dios, y confesaba a todo aquel que se le acercara. En la siesta, que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando, y todos tenían en él un piadoso padre para sufrir las flaquezas humanas, y al mismo tiempo un severo juez para reprender los vicios y negar la absolución al que no la mereciera. Jamás dejó de las manos el estudio de la teología moral, y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba, preguntaba lo que debía hacer, siendo por lo común lo que había ejecutado lo más conforme a la más sana doctrina. Por sustentar a los pobres y que todo necesitaba que a su portería llegaba, no saliera de ella sin alivio. Se quedaba sin comer, guardando, con licencia de los prelados, y lo más de lo que le daban en el refectorio. En 40 años que estuvo en la portería, jamás se le notó palabra o acción que denotara impaciencia. Si iba por los pueblos circunvecinos, era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres enfermos y llamar a las personas para confesarlas, y jamás salió de casa sino para ejercitar la caridad. En el bien de este convento, así espiritual como temporal, fue muy proficuo. Celaba con la mayor entereza se diera buen ejemplo a los seglares, y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con el mayor esmero el honor de nuestro santo hábito y el descanso de este colegio. La cañería del agua, él mismo la cuidó más de 40 años,
gastando en ella de lo que le daban de limosna, grandes cantidades. Por su agencia y cuidado no tenía los prelados que buscar para el reparo material, pues con avisarle al padre Fray Agustín, lo reparaba y componía todo. No es digno de omitir un caso bien singular. Le llamaron en una ocasión de la ciudad de Lerna, 4 leguas distante de Toluca, para que confesara a un enfermo, y yendo por el camino lo encontró el médico de este convento, que iba en su volante a visitar al mismo doliente. Viendo al médico, el padre Fray Agustín se iba mojando por la mucha lluvia que caía. Lo convidó para que entrara en su volante, y no habiéndolo admitido, prosiguió su camino en lo recio del aguacero. Llegaron uno y otro a la dicha ciudad de Lerma, y cuando todos pensaban al padre Fray Agustín con la ropa mojada, lo hallaron enjunto y seco, teniendo la advertencia el médico Villagómez de tomarle la capa, la que se encontró seca, y él mismo dio noticia del caso referido, y decía que estaba pronto a deponerlo bajo la virtud del juramento. Este y otras muchas cosas, que por brevedad se omiten, nos declaran señales de su mucha caridad y bien del prójimo, y lo aprovechado que se hallaba en el ejercicio de las virtudes, y en lograr el tiempo en la religión, siendo en ella el espejo y ejemplar de la más regular observancia, pues en medio de muchos achaques que en su avanzada edad padeció y sufrió con gran paciencia, nunca dejó la asistencia al coro, y fue necesario mandarle por obediencia se retirara a la celda en la que con bastante trabajo rezaba el oficio divino, gastando en largas horas. Fue tan exacto en la abstinencia de carnes, que aun en la última enfermedad no se pudo conseguir unarse de ellas, celando su mortificación con decir que le hacían daño. Fue en dicha enfermedad un espectáculo de paciencia, y no se le oían otras palabras que dar gracias a Dios por los dolores consentida de los religiosos y seglares que con ansia deseaban alguno de sus pobres trastos por reliquia. Está enterrado en dicho sepulcro número 10.